Uruguay ha extendido la emergencia agropecuaria al menos hasta fin de año. Si bien la emergencia hídrica ha terminado, bueno, las autoridades consideran que los efectos, principalmente sobre el campo, todavía se sienten y consecuentemente es un área que requiere atención, que todavía requiere atención también para reponerse. En ese sentido, y para conocer precisamente cuáles son los planes y qué implica la extensión de la emergencia agropecuaria, estamos en comunicación con Luis Carrese, director del Ministerio de Ganadería y Agricultura del Uruguay. Muy buenos días, Agustina Scioli los saluda desde Argentina. ¿Cómo estás, Agustina? Bueno, un saludo a los hermanos argentinos también. Y bueno, desde Uruguay estamos realmente muy complicados porque a la emergencia hídrica que se le había sumado por déficit hídrico, actualmente estamos también asistiendo, y en ese caso estoy yendo de manera presencial, a algunos departamentos donde en este momento tenemos inundaciones. Por tanto, parece que climáticamente estamos siendo bastante afectados, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, la extensión de la emergencia agropecuaria en términos generales responde a lo que yo remarcaba antes. Hay algunos factores que ya no están más presentes, pero sin embargo las consecuencias todavía se siguen sintiendo fuerte en el sector del campo en Uruguay. Sí, efectivamente, estos informes ya se los veníamos haciendo llegar al señor ministro de Ganadería, diciéndole que, bueno, las cicatrices de esta profunda sequía, que es la más grande en 100 años, desde que se tiene por lo menos registros, Claro. para Uruguay ha golpeado muy fuertemente, y bueno, y debíamos continuar algunas de las medidas y, bueno, paulatinamente irlas retirando, ya que los beneficios y lo que respecta a ayudas a los productores eran buenas, eran muy buenas, pero bueno, como a cualquiera, cuando soltamos esa bicicleta hay que sacarle las rueditas de a poquito Claro. de asistencia para que el retiro de las mismas sea de una manera prudente, ¿verdad? ¿Qué implica la emergencia agropecuaria? ¿Esta ayuda Bueno, económica? nosotros a nivel de ayudas económicas hay entrega de ración, hubo un PCA que era el Plan de Contingencia Alimentaria, donde a los productores se le entregaba para el mantenimiento de por lo menos hasta 30 vacas. Esto era pensado en productores de menor porte y en ese marco se entregó más de 10 millones de kilos de ración. Bien. También hubo, que era diferenciada, era una parte para terneros y otra parte para vacas. También un plan fibra, que donde se entregaron casi la misma cantidad de millones de kilos. En principio era fardo, rollos, pero bueno, terminó siendo ración con fibra porque en el territorio nacional ya no se conseguía fardo. Claro. Por tanto, en este momento se está prácticamente terminando con ese plan. Y también hubo apoyos articulados con los gobiernos departamentales, donde se les asistió económicamente a las intendencias departamentales y de manera directa y más rápidamente llegar a los productores. Eso fue con respecto a forraje. Sí. Algunas de las medidas, después también hubo otras más excepcionales, con carácter más regional, más por seccionales policiales, por departamento, etcétera, ¿verdad? Pero a grandes rasgos las que te estoy planteando son medidas que se fueron generando a nivel nacional. Después, lógicamente, también hubo un trabajo de articulación con otros organismos, como por ejemplo DAUTE, que es el ente rector acá de la energía eléctrica, donde las empresas, las industrias y los productores que consumen más de 15 kilowatts, bueno, tienen un 20% de descuento en la tarifa. Esto está pensado en los hortifrutícolas, en los tamberos, en los productores de pollos, etcétera. Y bueno, y otros también que de repente tienen algún tipo de encierro Claro. o maquinaria. Esa medida continúa y después tenemos créditos, que ha sido récord en Uruguay, donde han postulado más de 10.000 productores de asistencia en microcrédito rural. Y estamos hablando de que 1 de cada 5 productores de Uruguay fue asistido de esta manera, con una tasa diferenciada que a nivel plaza no existe, que es un Claro. 2% anual en dólares a 4 años. Por tanto, cada $1.000 que retira el productor paga por año $20 y lo hace a 4 años. Cuando el productor paga 20, el Ministerio de Ganadería por detrás pone 60, porque nosotros lo que hacemos es subsidiar la tasa. La tasa es 8 y la pasamos a 2. En el caso de los productores de granja inscriptos en el registro de la granja, la tasa es 0. Eso continúa por todo el año 2023, Bien. al igual que el sistema del SIG agropecuario, que es un sistema de garantía,
donde el productor no tiene por qué poner ese bien en garantía, sino que el Estado se encarga de hacerlo, y ya llegamos otorgados más de 100 millones de dólares, y por tanto entendemos que es muy bueno continuar justamente hasta fin de año, porque bueno, las cicatrices en el sistema productivo han quedado. Hablamos de que nosotros estábamos muy felices de que la zona productiva, la zona por lo menos de terneros del Uruguay, la zona de cría, veníamos con indicadores año a año mejorando, indicadores récord de un 2% de incremento del índice de procreo, etcétera, lo que Sí. nos ponía sumamente felices, en un 65, en un 64, y bueno, y nos caímos estrepitosamente a un 32, lo que implica que cada 10 vacas va a haber 3 terneros, a lo sumo 4. Claro. No es el general del país ni mucho menos, pero son zonas de basalto profundo, basalto superficial, zonas muy superficiales, bastante duras, pero bueno, que también hacen la realidad del agro, ¿no? Y ahora se está dirigiendo a algunos campos que resultaron inundados. Tienen una alerta amarilla, ¿no?, por fuertes lluvias en estas últimas horas. Sí. Nosotros el promedio de lluvia en Uruguay, para hablar de un año regular, son de 1000 a 1200 milímetros. Hace mucho tiempo que no tenemos eso, sino que la sequía ha sido continuada, ha sido sostenida, y bueno, y ha mermado mucho el agua. Pero en los últimos 10 días, en algunas zonas del país, y en 20 días, ha llovido 400 milímetros. Claro, mucho. Lo cual está a capacidad de campo, como decimos acá, ya no entra una gota más de agua, y bueno, y eso se ve en los cauces que se desbordan, los campos que ya no toleran más absorción de agua. Entonces, lógicamente, se está dando inundaciones, y en suelos algunos que son de calidad, de aptitud más arrocera, y bueno, y eso es que, lógicamente, que está generando un desequilibrio. Bueno, de un extremo al otro han pasado, lamentablemente, de la necesidad extrema de la lluvia. Recuerdo en los días de la emergencia hídrica, donde era sumamente importante que lloviera en el Uruguay para poder tratar de evitar quedarse sin agua potable, luego de que hicieran la mezcla y demás. Y ahora pasaron al otro extremo. Gracias por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Un placer, Agustina, un saludo para todos. Hasta luego.